nuevamente, de mi parte también muchas gracias por su presencia. Quiero antes una ubicación. México está distribuido en 90 diócesis. 90 diócesis. Precisamente ayer, antier, se nos dio a conocer la última diócesis, que será la diócesis de Teotihuacán, que es nueva. Con eso se llega a 90 diócesis. En cada diócesis hay un obispo como responsable. Algunas de las diócesis más importantes pueden llegar a tener varios obispos, de los cuales uno es el residencial y los otros, 1, 2 o 3 o más, son auxiliares. Ese es el mapa de la Iglesia en México, 90 diócesis. Las diócesis se agrupan en lo que se llaman provincias. En México hay 18 provincias. Todo esto es mapa que naturalmente es la Santa Sede desde Roma la que determina la agrupación, pero naturalmente dice el dicho que de Roma viene lo que a Roma va. Es decir, somos nosotros en México los que decimos que se agrupen así estas diócesis y se haga una provincia, y luego ya Roma dice sí que se haga. Y eso es lo que aconteció hace 3 años, cuando se dijo que todas las diócesis de Baja California, de la península de Baja California, se conviertan en provincia eclesiástica de Baja California. Y en una provincia siempre hay una diócesis que se eleva a arquidiócesis, y al obispo que esté allí se le da el reconocimiento de arzobispo. Es lo que ha pasado aquí con Tijuana. Tijuana, como la diócesis más importante de toda la península, se convierte en arquidiócesis de la nueva provincia. El arzobispo tiene una responsabilidad de coordinación y un poquito de algo de autoridad. Digo un poquito porque el obispo es prácticamente autónomo en su diócesis y es de alguna manera coordinación. Entonces, nosotros, los obispos de Baja California, reunidos en un sentido provincial, hemos sacado este mensaje de Adviento. Deseo leerlo para que con el contenido que hay aquí se despierten las preguntas que ustedes tengan, para que sea pues el motivo por el que les hemos convocado y que ustedes han respondido tan generosamente, pues tenga este contenido. A todos los fieles cristianos católicos de la provincia de Baja California, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, llene su corazón de esperanza, que nos lleve a edificar una convivencia pacífica y un mundo fraternalmente habitable, donde nos respetemos y queramos como hijos amados de nuestro Padre Dios. El Adviento nos encuentra desesperados. Iniciamos en la liturgia católica el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza activa y alegre por la venida de nuestro Salvador y Señor. Es un tiempo corto, pero intenso, familiar, amigable, festivo, nostálgico y soñador, profundamente mariano y cargado de esperanza. Es un tiempo muy humano y muy divino. Como obispos de la provincia eclesial de Baja California, participamos de los gozos y esperanzas de nuestro pueblo y también de sus miedos y preocupaciones por las dificultades del presente y la incertidumbre del futuro. Compartimos con toda la sociedad baja californiana y mexicana las preguntas angustiosas acerca de la violencia asesina, desgarradora de la dignidad de las personas y de las familias, ocasionada, entre otras causas, por el narcotráfico, la impunidad, el narcomenudeo y la drogadicción. Nos duele el sufrimiento de tanta gente inocente
víctima de los estragos de la violencia intrafamiliar cotidiana, de la inhumanidad de los secuestros y de la cultura de la muerte. Vemos con tristeza tantas familias desintegradas por el egoísmo y el desamor, con un presente frágil y un futuro incierto. Esto afecta gravemente a nuestros adolescentes y jóvenes. Constatamos que la realidad social, política y económica de México se degrada, se hace conflictiva, acentuando problemáticas y desafíos muy grandes en todos los campos, incluso en el religioso. Muchas de nuestras convicciones que fundamentan, sostienen y dan sentido a la vida están a la baja, y nuestra bolsa de valores morales y espirituales. Y por si fuera poco, tenemos que añadir los problemas económicos y financieros recientes que disminuyen o acaban injustamente con el patrimonio familiar logrado a base de tantos esfuerzos. Tenemos tantos problemas y tan pocas soluciones. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos provocando que pase con nuestras malas acciones y nuestras omisiones? Con nuestros miedos y cobardías. ¿Estamos condenados a vivir así el resto de nuestros días? ¿No hay futuro para las presentes generaciones? ¿Serán otros poderes los que gobiernen nuestros pueblos y ciudades? Percibimos también que no encontramos las respuestas rápidas que quisiéramos para solucionar nuestros problemas. Por impotencia, ligereza, costumbre o evasión, nos estamos volviendo fríos e indiferentes ante la complejidad de nuestra situación. En ocasiones buscamos respuestas, pero no escudriñamos ni discernimos cuáles son las causas profundas para proponer soluciones y participar en lo que nos corresponde. Exigimos, pero no nos comprometemos. Pedimos seguridad y nos encerramos en nuestros intereses. Cada vez hay menos espacio para la solidaridad social, la convivencia familiar y la fraternidad entre vecinos. ¿Cómo construir comunidades de base fuertes y dinámicas en estas circunstancias? ¿Dónde fundamentar nuestra esperanza? ¿Qué aporta o debe aportar la Iglesia Católica para buscar y encontrar soluciones? Enraizar nuestra esperanza en Jesucristo. Pareciera que nos quedáramos en una visión pesimista y desalentadora de nuestra realidad baja californiana, incapaz de ser tierra de cultivo para la esperanza. No es así. Como creyentes y pastores del pueblo de Dios, proclamamos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice la carta a los Romanos. Y que ni la violencia, ni los poderes del mal, ni la muerte, la más fuerte de las crisis, tienen la última palabra. Así nos dice la primera carta a los Corintios y nuevamente la carta a los Romanos. Tenemos la certeza que viene de nuestra fe. Jesucristo es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha vencido el mal desde su raíz y ha destruido la muerte. Jesucristo es nuestra esperanza y en Él se enraiza nuestra confianza de que por Él, con Él y en Él vamos a vencer el mal y los poderes del mal. Nuestra fe pascual nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Somos conscientes de nuestras limitaciones, deterioros y pecados, pero tenemos la experiencia de que el misterio de la presencia del Señor resucitado envuelve nuestra pequeñez y nos confirma por el Espíritu Santo en la certeza de superar nuestros males y de convertir las diferentes crisis en oportunidades de salvación. Para eso ha venido nuestro Salvador en la primera Navidad de la historia y sigue viniendo a nosotros a través de su palabra, los sacramentos de la Iglesia, los pobres y los signos de los tiempos.
A pesar de los grandes males que nos aquejan, el Espíritu Santo sigue enseñando y recordando que Jesucristo es nuestra paz y nuestra esperanza. Así nos dice en la carta a los Efesios, que está cerca y viene a salvarnos, que si lo amamos y nos amamos como Él nos ha amado, la construcción de la ciudad terrena y la convivencia social serán fraternas y solidarias. De estos frutos encontramos muchos signos. Vemos con admiración y respeto una buena parte de nuestra sociedad que lucha por la paz. Se manifiesta en las calles y trabaja duro para que nuestras ciudades y pueblos sean habitables. Reconocemos el valor y la audacia de nuestros legisladores de Baja California de afirmar y defender la vida humana desde su inicio en la fecundación hasta la muerte natural y plasmar el primero de los derechos humanos en la Constitución local. También hay personas anónimas en nuestra sociedad que abren espacios para la solidaridad y con su testimonio hacen efectiva la caridad que mantiene viva la esperanza en medio de injusticias y adversidades. Estas y otras luces indican que hay una gran reserva moral en nuestras ciudades y pueblos. Son los valores morales y espirituales sembrados y cultivados por nuestros antepasados. Son signos de la victoria de Cristo resucitado que nos alientan a mantener viva la esperanza que no defrauda. No podemos vivir sin esperanza. La esperanza no es una ilusión pasajera, sino la seguridad de alcanzar un bien anhelado. Estamos hechos de esperanza. La esperanza nos hace luchar y mantenernos firmes en medio del camino. No es cualquier esperanza, es la esperanza don de Dios que entra y habita en el corazón humano, sostiene sus pequeñas esperanzas, lo fortalece interiormente, lo dinamiza y lo envía a ser mensajero de esperanza. Es la esperanza que tiene como fundamento el cumplimiento de la palabra de Dios y la presencia actuante de Jesucristo en la historia humana. Una esperanza que solo se apoya en las capacidades humanas se vuelve inconsistente y genera solo frustraciones y desencantos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor Jesús nos concede vivir un adviento especial en un tiempo marcado por situaciones nuevas y urgentes. Es un tiempo fuerte para hacernos fuertes y alimentar la esperanza en la fuente de la esperanza, Jesucristo. Solo así seremos profetas de la esperanza, fermento de esperanza, servidores de la esperanza, testigos creíbles de la esperanza. Atrevámonos a esperar despiertos y activos. No permanezcamos atados a nuestros miedos, inercias e impotencias. Miremos que alguien está por llegar y viene a liberarnos del mal. Miremos que hay señales que anuncian buenas noticias y profetas que orientan y ayudan a leer los signos de esperanza que todavía hay en nuestro mundo. Atrevámonos a soñar y a realizar nuestros anhelos de paz y de concordia. Soñemos y trabajemos por un mundo nuevo, más justo e igualitario, más pacífico, más respetuoso de la naturaleza, más misericordioso, más solidario, más creativo, más humano. Es tiempo de que el reino de Dios prenda en el corazón humano y en todos sus ambientes e instituciones. El Evangelio tiene una potencialidad infinita para transformar corazones empedernidos y estructuras de pecado. El Evangelio es el mismo Jesucristo. Dejémoslo entrar, abramos la puerta de nuestras ciudades y pueblos y podremos realizar todos nuestros sueños. Atrevámonos a preparar el camino para recibir al Salvador. Donde entra el Evangelio se hace civilización y buenos ciudadanos de la ciudad terrestre.
La fe en Jesucristo, si es auténtica, humaniza la existencia de los seres humanos en sus diferentes contextos, porque promueve el auténtico desarrollo humano de las personas y de los pueblos. Vivamos más decidida y coherentemente nuestra identidad cristiana. Apresurémonos en el paso de la contemplación del misterio y en el seguimiento de Jesucristo, para que, dejándonos guiar e impulsar por la caridad evangélica, lleguemos a ser fieles discípulos y misioneros de la esperanza en este nuestro tiempo convulso y sediento de buenas noticias. Nutrámonos de la palabra del Señor, de la oración y de la Eucaristía. Contemplemos a María, la gran Señora del Adviento, y aprendamos de sus actitudes a responder con humildad, disponibilidad y esperanza a los desafíos del tiempo presente. Cuenten con nuestra oración y nuestra bendición. 30 de noviembre del 2008. José Isidro Guerrero Macías, obispo de Mexicali; Sigifredo Noriego Barceló, obispo de Ensenada; Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de La Paz; Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. En torno a esto, que el decir que se tiene que acudir por último a la fe, que es un equívoco, que lo primero es la fe. O sea, es con la confianza puesta en Dios, nosotros podemos tener los recursos y los impulsos para poder ser solidarios y dar respuestas a las situaciones. Y naturalmente, cada quien se hace responsable del campo donde le toca trabajar. Le está faltando la autoridad. ¿Se le falta la autoridad ser responsable del campo que le toca trabajar? Yo creo que están trabajando, pero pues no se han logrado. Sí están trabajando. Se siente yo digo que entre nosotros como creyentes no debe haber la angustia, pero naturalmente en la cuestión de la actitud profesional y todo sí puede haber la angustia. Yo creo que están angustiados por no hallar cómo y no poder dar las respuestas que todo el mundo está esperando, pero sí se está trabajando. Porque esperan de bueno, en realidad digo, fue la opinión del religioso, pero digo, ya con la autoridad, bueno, pues no sé cuál sería también su opinión referente a este tema nacional, ¿no? Y particularmente sí, con a Baja California. Bueno, yo partiría de un punto doble. Por una parte, ¿de qué sirve hablar de pena de muerte si no se captura? Es inútil, ¿no? Se pueden llenar las páginas de pena de muerte, pero no hay ningún resultado. El otro es que haya resultados, ¿eh? O sea, que vayan las dos cosas conjugadas. Ahora, sin embargo, la pena de muerte no es de ninguna manera aceptable. Nosotros no podemos disponer de la vida de los demás. Sí es cierto, yo entiendo, lo he visto en los cuestionamientos que se presentan a nivel de los medios, en las encuestas que se hacen en todos los foros, en la calle, en la escuela, en el deporte, en donde sea, que la gente muy fácilmente responda, que es decir, de una manera muy visceral, ¿no? Si los secuestradores maltratan, si los secuestradores torturan, si etcétera, ¿por qué luego se denuncia de la autoridad que maltrata, que tortura, etcétera? Como para decir ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que si ellos lo hacen, pues que se haga también con ellos. Pero el Evangelio está claramente puesto que el ojo por ojo y el diente por diente en la fe cristiana, a partir de la presencia de Jesús, eso no puede pasar, no se puede aceptar, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a esto fundamentalmente está en la educación, pero pues la educación
que se dé ahorita va a repercutir en bien dentro de unos años. Por lo pronto, lo mal educado, pues, sigue corriendo por las ciudades, ¿no? Un momento. Adelante. Del mensaje que acaban de dar al arzobispo, ¿qué es lo que esperan? Bueno, en primer lugar, que a veces se escucha por ahí que qué hace la iglesia. Bueno, la iglesia, en primer lugar, la iglesia somos todos, ¿no? Todo bautizado es la iglesia. Y nosotros, naturalmente, tenemos que ser los representantes de la iglesia, y esta es nuestra palabra de decirles, estamos con ustedes, sufrimos como ustedes, nos preocupamos como ustedes, sí, somos también parte de ustedes, y nosotros somos los portavoces de la palabra, de la voz de los fieles, ¿no? Entonces manifestamos nuestra preocupación, y naturalmente desde la fe ofrecemos de alguna manera las respuestas, ¿no? Todo lo que ya decíamos de Jesucristo es el Señor, es a partir de Él, por Él, con Él y en Él, que vamos a vencer el mal, así lo expresamos. Y luego ponemos en este sentido de esperanza, ponemos esta contemplación de que admiramos a aquellos que luchan por la paz, y naturalmente los respaldamos. Reconocemos el valor y la audacia de nuestros gobernantes y nuestros legisladores. Reconocemos a aquellas personas que anónimamente, sin darse a conocer, pero que están actuando en espacios de solidaridad y de testimonio, y tantas otras luces que provienen de una formación, de una educación, que es lo que nosotros vemos. Pues nosotros lo que esperaríamos de aquí es en gran parte que no estamos ausentes, que somos parte de los ciudadanos, y que queremos ser su voz. Señor arzobispo, volviendo al tema anterior, ¿cuál será la postura, la reacción de la Iglesia Católica con respecto a la aprobación de esta iniciativa? Algunos grupos ya se proclamaron incluso que piden hasta juicio político para el gobernador que la propuso. ¿Cuál será la postura o cuál será la reacción de la Iglesia Católica? Bueno, pues yo creo que en parte es aprovecharse de circunstancias esto, para una y otra cosa. Se acercan tiempos de elecciones, entonces hay que aparecer en la palestra, hay que hacerse notar para ganar votos, ¿verdad? Aun cuando las posiciones no sean para nada aceptables. Pero por otra parte también el hecho de rechazar fríamente hacia la persona que está proponiendo esto, pues también tiene su derecho de proponer, aunque no sea positivo. Tiene más tintes políticos esto, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Pues ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Ahí dice el dicho que a río revuelto ganancia de pescadores. Es cuestión de mover el agua y aprovecharse de las circunstancias, pero esperamos que dentro de esas ansias pues haya también anhelos sinceros, ¿no? Que sea lo que sea, buscar el ganar un campo, pero también con la sinceridad de trabajar por el bien de la sociedad. Sí. Señor, retomando lo que es el mensaje de Adviento, en donde se inicia como el Adviento nos encuentras esperados, mas sin embargo yo veo esta carta como una invitación a retomar lo que usted decía. Si ahorita hay gente que dice que como ya se agotó todas las demás instancias, estamos llegando a la oración, yo creo que es el recordar que si no hubiéramos perdido esos valores, no hubiéramos llegado a este momento de la sociedad, es regresar a lo que estamos haciendo. Se está reconociendo que sí, humanamente es difícil, se siente impotencia, pero que sin embargo, si regresamos al valor del ser humano y también por reconocer el valor de nosotros como personas, que los delincuentes o los por más terriblemente que se... Comento, tiene
un primer aspecto de ver lo que está pasando, lo que acontece, y a partir de allí hacer una reflexión para de ninguna manera quedarnos postrados en lo que aparece, no en lo que parece, sino que aparece. O sea, esto es lo que hay, con esto nos topamos, esta vivencia estamos teniendo, ¿cómo vamos a reaccionar? Y naturalmente dar las bases doctrinales, basados desde luego en el Evangelio, que decimos el Evangelio es la misma persona de Jesús, para saber tomar actitudes. También retomar, Monseñor, lo que es la importancia, el valor de la oración, como testimonio. Indudablemente que sí, por eso en el documento decimos que la oración desde el Evangelio es capaz de suavizar los corazones más empedernidos, más hechos piedra, ¿no? Es capaz. Muy queridos amigos de Monte María Radio y Televisión, su obispo Rafael Romo les saluda. Estamos iniciando el Adviento. La palabra Adviento significa en sí espera, esperanza. Estamos esperando la llegada del Salvador y nos disponemos en nuestro corazón para recibirlo. Podemos pensar en la contemplación de un triple Adviento. En primer lugar, estamos recordando históricamente el Adviento que desde todos los siglos se esperó la llegada del Mesías y que finalmente la liturgia celebra como que llega, es el Mesías que viene a nosotros. Un segundo Adviento se nos anuncia también en el Señor vendrá en una segunda ocasión al final de los tiempos con grande majestad, revestido de gloria y majestad, no como este Adviento histórico que viene en la pobreza, en la sencillez, en la humildad. Pero también el tercer Adviento, que es el que debemos tener en nuestro corazón todos los días, ansiar que el Señor venga a nuestro corazón, esperar que Él habite en nosotros. Y esto es mi mejor deseo, que esta vivencia de este Adviento histórico, Jesús, el Mesías, nace para la redención del mundo entero, que esto mismo nos sirva a nosotros para que nuestro corazón vaya creciendo en la esperanza. Esperar al Señor Jesús en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Les bendigo en este Adviento.